Cintia Vélez de Perfil Córdoba y Punto a Punto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad. Recién no sé si me alcanzó a escuchar en la previa. Me agarró un calor, pero digo, a veces pienso de cómo está la cura del sueño en la salud, en la medicina. Debe haber una máquina de esperonizar gente en este país, tal vez. Y bueno, creo que yo me niego a que la política sea otra cosa que la discusión de ideas, ¿no? A veces uno cae en la tentación de transitar otros caminos, pero creo que estamos viendo un momento complejo y lo que tenemos que intentar discutir son ideas, análisis crítico, análisis con información para que la sociedad pues termine decidiendo cuál debe ser el rumbo de nuestro país. Ahora, doctor, digo, en este momento y pensando prácticamente en lo que ha sucedido el día domingo, me gustaría escuchar su posición ante el discurso de apertura de sesiones legislativas del propio presidente que embiste a la presidencia de esta nación argentina. Me gustaría escucharlo. No, la verdad que para mí el discurso de Javier Milei estuvo tenido de violencia, de agresión. Yo lo planteaba ayer en ese intercambio que mantuve con algunas otras personas. Milei habló, dijo 9.300 palabras, ¿no? Lo que implicó un insulto en promedio cada 118 palabras, o un insulto cada 50 segundos, ¿no? Insultó a personas que estaban en el recinto y personas que no estaban, ¿no? Y por momentos comportándose como un adolescente, poniéndole sobrenombres a empresarios, a periodistas. Y creo que eso no es el tono que debería tener una discusión en el marco de quizás lo que es el ámbito de mayor democracia de nuestro país, que es el Congreso Nacional, donde deberían estar todas las voces representadas. Pero al mismo tiempo creo que un sector del oficialismo quiere que discutamos solo eso, solo sus formas, y pretenden corrernos la discusión de fondo de los problemas que hoy tiene la Argentina, muchos de los cuales no nacieron con Javier Milei, porque Argentina venía transitando distintas problemáticas que lo hicieron a Javier Milei presidente, pero muchos de esos aspectos se han agravado durante la gestión de Javier Milei. Y hay datos que lamentablemente son contundentes y son inéditos por lo negativo en términos de nuestra democracia, como es la caída de inversión educativa, que cayó casi el 50%, lo que invierte el Estado Nacional en educación, cayó 47,7%, la caída de salario, 19% en promedio cayó el salario de los maestros, y eso incluye la eliminación del incentivo docente, que era la cuota parte que venía pagando el Estado Nacional de los salarios de los maestros y maestras. La caída de inversión en ciencia y tecnología, desde que se mide la inversión en ciencia y tecnología en 1972, estamos en el piso más dramático en ese sentido. Y el otro punto es la situación del universo del trabajo. Cierran 30 empresas por día, se perdieron más de 290.000 puestos de empleo formales, ¿no? Es una situación de mucho dramatismo y nada de eso dijo el presidente, más allá de generalidades y agresiones. Ahora, doctor, discúlpeme porque usted ha formado parte de un Estado Nacional. Digo, con lo que me está diciendo le preguntaría, digo, doña Rosa le preguntaría, ¿qué han hecho con el dinero del cual en este caso debería estar, obviamente, contemplando esto que recién usted decía, para que no cierren empresas, para que la cuestión científica esté contemplada, para lo que es la cuestión previsional? Digo, hace una hora algunos medios electrónicos, tal vez que se animan a plantear esto, digo, hablan de que 6 grandes bancos globales están prácticamente han recomendado liquidar bonos argentinos ante la duda de capacidad de pago del país, obviamente coincidiendo que las reservas netas siguen en rojo y también la duda de que el campo liquida este tipo de cambio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que creo que este gobierno ha acelerado el ritmo en un proceso de balcanización de la Argentina, porque está abandonando a las provincias argentinas, porque ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero del incentivo docente que no llega a la provincia de Córdoba, para mencionar un ejemplo? Bueno, se lo queda el Estado Nacional. ¿Dónde está el dinero del mantenimiento de la infraestructura de nuestras rutas, que inclusive se financia con el impuesto al combustible? ¿Dónde está? Se lo queda el Estado Nacional. O sea, para mencionar estos ejemplos bien concretos. Entonces, se sobrecarga a las provincias argentinas de responsabilidades frente a la retracción del Estado Nacional, pero al mismo tiempo se le restringe el envío de recursos propios a provincias que seamos conscientes que son las que generan la riqueza. Entonces, el Estado Nacional recauda
y le restringe, le saca dinero que corresponde a la provincia, lo que hace acelerar la descomposición social. Y a eso le sumamos la apertura de nuestra economía, que es muy dramática y muy veloz, y lo estamos viendo todos los días, y este gobierno lo que tiene es una marcada ausencia de empatía, porque no lo veo al ministro de Economía o a la ministra de Capital Humano o al propio presidente preocupados a ver cómo intentan sostener el empleo argentino, qué decisiones se pueden tomar, cómo vamos hacia una transición en ciertos sectores de la economía que no implique solo la apertura con su impacto directo, que es la destrucción inmediata de empleo, como ha pasado, para poner un ejemplo, en FATE, ¿no? Y no me quiero detener solo en una compañía, pero está pasando en los distintos rincones de nuestro país, y eso implica una sociedad peor a la que hoy estamos transitando, y creo que ahí está la preocupación, porque además este modelo se sostiene, y por eso son las declaraciones de estos bancos, en un proceso de fuerte endeudamiento, ¿no? Porque ese creo que es el problema central, y la realidad hoy sería otra si el gobierno de los Estados Unidos no tuviese el compromiso tan fuerte que tiene con el gobierno de Milei, que entre otras cosas le permitió sostener las turbulencias cambiarias y financieras de cara al proceso electoral. Pero eso no sería lo crucial ahora, porque yo pregunto, doctor, en el paso de lo que ha sido el tiempo, la conectividad nos ha permitido, y usted entenderá mi explicación de que nada queda al azar y todo queda en archivo, pero también la pregunta es que cualquier ciudadano cordobés en este momento que lo está escuchando o nos está escuchando, hemos podido recopilar, y también lo han hecho algunos canales y radios de Buenos Aires, la enumeración de el mismo porcentaje dado por el presidente Milei, pero con una gran diferencia entre 5, 7, 9, 10, 11, 12 y hasta 15 millones de pobres con el mismo porcentaje. ¿Cómo se lee eso, doctor? Yo creo que se lee improvisación y falta de vínculo con la realidad, que creo que es lo que terminó expresando el presidente los otros días, porque no es solo esta inconsistencia en los números de reducción de pobreza que el propio presidente ha mencionado a lo largo de distintas semanas y meses, sino también la información errónea que presentó en su propio discurso los otros días en relación a otras medidas de gobierno, como es recuperación de ingresos de los trabajadores argentinos. Me parece que estamos en una situación donde el presidente Milei confirma, ¿no?, su desconocimiento de muchos de los aspectos del campo de las políticas públicas que está desarrollando su gobierno, y lamentablemente eso lo pagamos todos los argentinos. Y es una bomba de tiempo, permítame decir, es una bomba de tiempo esto, porque la sociedad no está comprendiendo en el sentido común lo que nos está sucediendo. Más allá de que al que le toca perder el trabajo, lo entiende y empieza a sufrir un shock. Ahora, el que todavía no le ha llegado, que creo que ya prácticamente no queda ni un sector, digo, porque hasta alimentos se compra con tarjeta de crédito. Ahora pregunto, en la fase se lo engancho con esto, porque anoche me quedé muy, pero muy preocupado en que el periodismo tampoco no hizo caso a lo que usted le planteaba al ex gobernador y también miembro del ministro de la época del menemismo, a Carlos Rucau, porque tampoco no se olvida que fue el creador del clientelismo en la provincia de Buenos Aires, regalándole zapatillas con la firma de él en la lengua, para que un niño sepa quién se las regaló las zapatillas. No, la verdad yo se lo dije eso a Rucau y creo que estuve mal, porque me parece que no hay que entrar en chicanas, ¿no? Pero porque el campo es la idea, pero lamentablemente creo que muchas veces la discusión, en vez de hacerse en el campo de las ideas, se lleva al barro, al lodo, ¿no? Al estilo de Milei, de la apertura de sesiones ordinarias, llevado al extremo, ¿no? ¿Y es parte de la estrategia, doctor, eso, del propio Milei? Sí, y de quienes lo aplauden muchas veces como fanático, pero la verdad para mí la política tiene que ser otra cosa, y yo no, si la política es la discusión de la descalificación, de mirar solo al pasado, yo quiero hacer una discusión de la política en el campo de las ideas, por más que sean diferentes a las que tiene el otro, ¿no? Y no de la chicana constante, que me parece lo que hace es seguir alejando a la sociedad su voluntad de escucha de lo que deben ser respuestas objetivas, porque me parece que uno debe tratar de explicar sus ideas y luego será la sociedad, a partir de la evaluación no solo de lo que uno dice, sino de lo que ha hecho y de lo que propone de cara al futuro. Pero creo que estamos
en un momento de mucha dificultad, porque lamentablemente creo que con este gobierno lo peor está por venir en términos del impacto negativo de la economía, y no creo equivocarme en decir que los próximos meses no van a ser fáciles para todos los argentinos, van a ser para cada uno de nosotros meses complejos, y me parece que hay que sostener la calma, ¿no? Y hay que intentar discutir con pasión, pero sin descalificación. Doctor Nicolás Trota, le agradezco como siempre la diferencia para con nosotros aquí en Córdoba. Le mando un saludo. Un saludo, muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, lo final creo que es el título.